Sentí un dolor agonizante, y de repente, me levanté y salí del cuerpo. Apareció una presencia enorme, amorosa y sin forma. Me sentí tan amada y tan protegida. Nunca antes había sentido un amor así. Empezamos a movernos muy rápido. Estábamos en un hermoso jardín. El cielo estaba floreciendo, las flores, los colores eran simplemente brillantes. Había colores para los que no tenía nombre. Era magnífico. Lo que vi fueron personas vestidas con hermosos vestidos y había un piano en la esquina. Alguien estaba tocando música. Había flores y velas, y quiero decir, era simplemente muy hermoso. Había una ciudad gloriosa. Podía escuchar a la gente hablando. Escuché música. Se notaba, incluso ahora, que me quedo sin palabras cuando hablo de eso. Es como, oh Dios mío, a veces me deja sin aliento. En 2005, estaba sentada afuera, hablando por un teléfono inalámbrico. Comenzó a llover. Escuché un fuerte crujido y vi un relámpago. Tan pronto como lo vi, me golpeó el brazo derecho. Me atravesó el cuerpo y dejó marcas de quemaduras en los escalones de cemento donde había estado sentada. Sentí un dolor abrasador y punzante. Era un dolor horrible y agonizante. Entonces, de repente, me levanté y salí de mi cuerpo. Me desprendí de mí misma como un plátano. Tan pronto como salí de mí misma, no sentí nada. No sentí ningún dolor en absoluto. Pensé, vaya, ya no me duele. Esto es genial. Pero en ese momento en particular, no sabía que estaba muerta. Aunque podía verme allí tendida, no lo registré en mi mente. Creo que fue porque sucedió tan rápido que no tuve tiempo de pensar. Subí las escaleras y entré en mi casa, pero tan pronto como entré, sentí una extraña sensación de extrañeza. Todo el espacio parecía transformado, bañado por una extraña luz dorada quemada que hacía que todo pareciera surrealista y distante. Miré a mi alrededor, tratando de darle sentido a todo aquello. Las cortinas que colgaban en la cocina me llamaron la atención, pero algo no encajaba, no eran mis cortinas. La confusión se apoderó de mí y luché por comprender lo que estaba sucediendo. Recorrí la casa, paso a paso, hasta el comedor. Nada allí me parecía familiar. Los muebles, la disposición, todo me parecía extraño. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me dirigía a la sala de estar, pero una vez más, nada era como lo recordaba. Las sillas, las mesas, incluso la decoración, todo se sentía mal, fuera de lugar. Era como si hubiera entrado en la casa de otra persona. Mientras estaba allí, desconcertada, un sonido extraño llegó a mis oídos, un programa de radio, una transmisión antigua, como algo directamente de los años 1920 o 1930. Hice una pausa, tratando de localizar de dónde venía, pero nunca había tenido una radio que reprodujera algo así. El zumbido estático de voces de una era pasada llenó el aire, sumándose a la atmósfera surrealista. Miré a mi alrededor con desesperación, pero no había nadie más en la casa. Mi familia no estaba allí y yo estaba sola en un lugar que no se sentía como mi hogar. El pánico comenzó a apoderarse de mí, la inquietante sensación de desorientación se hacía más fuerte a cada segundo. No podía entender qué estaba sucediendo y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Justo cuando me sentía al borde de perder el control, ocurrió algo extraordinario. De la nada, una presencia enorme e informe apareció ante mí. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, una ola abrumadora de amor y protección que parecía envolverme como una manta. Era un amor puro e incondicional que lo abarcaba todo. En mis 62 años de vida, nunca había conocido un amor como ese, tan vasto, tan tierno y tan profundamente enriquecedor. Empezamos a movernos, pero no hacia arriba ni hacia abajo, sino que nos deslizábamos de lado, pasando a través de vastas y suaves nubes de color rosa y dorado. La tormenta había pasado y el cielo se había despejado,
dejando solo las nubes de colores pastel más hermosas que pudiera imaginar. Parecían brillar con una calidez que resultaba reconfortante y serena, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en su presencia. A medida que avanzábamos, las nubes se fueron abriendo gradualmente y ante mí apareció la entrada a un magnífico jardín. La belleza de la escena era abrumadora, como si cada detalle hubiera sido diseñado a la perfección. El aire se sentía ligero, fresco y vigorizante, como el día de primavera más perfecto que puedas soñar, solo que era incluso más extraordinario que eso. Si pudieras tomar la esencia de un día de primavera y multiplicarla por 1000 millones, aún no se compararía con la perfección de este lugar. La temperatura era impecable, sin rastro de humedad, y el cielo arriba era de un azul perfecto, sin nubes. Los colores de las flores eran indescriptibles, tonos vibrantes y brillantes que ni siquiera podía empezar a nombrar, como nada que hubiera visto antes. El aire estaba lleno de los dulces y melodiosos sonidos de los pájaros cantando, sus canciones resonaban en el aire como una suave sinfonía. La escena era magnífica, tanto que era casi imposible asimilarla en su totalidad. Pero aún más increíble era el hecho de que esto era solo el comienzo. En los primeros minutos de estar allí, solo había vislumbrado la superficie de la belleza y la maravilla que me esperaba. Mientras estábamos de pie en el impresionante jardín, dos hombres jóvenes dieron un paso adelante, su presencia irradiaba un brillo suave y etéreo. Estaban vestidos con prendas de lino simples de color crema que parecían brillar con la luz. Su belleza era de otro mundo y sus rasgos eran llamativos, probablemente tendrían entre 20 y 30 años, con un cabello largo, oscuro y rizado que caía en cascada sobre sus hombros. Al principio, pensé que podrían ser ángeles, seres de pura luz enviados para guiarme. Pero en el momento en que sonrieron, una oleada de reconocimiento me invadió y me di cuenta de quiénes eran. Eran mis dos hermanos, los que había perdido cuando eran bebés, demasiado jóvenes para siquiera recordarlos. Sin embargo, ahora, de pie frente a mí, eran hombres adultos, con el mismo aspecto que recordaba a mi padre de su juventud. El parecido era tan fuerte que casi me dejó sin aliento. «Oh, Dios mío, eres tú», susurré, abrumada por la emoción. Compartimos una profunda reunión familiar, un momento tan rico y significativo que parecía desafiar al tiempo mismo. La alegría y el amor que nos rodeaban superaban todo lo que había conocido. No pude evitar decirles una y otra vez, «Papá estaría tan orgulloso de ustedes. Sería tan feliz». El vínculo que compartíamos, incluso a través de la división entre la vida y la muerte, era palpable. Stephen estaba de pie a un lado mío y Michael al otro, ambos irradiando calidez y alegría. Y la presencia, la misma presencia amorosa y sin forma que me había guiado, se movió suavemente de mi lado a mi espalda, envolviéndonos a todos en su abrazo. Era como si todos fuéramos uno, reunidos, caminando juntos hacia el corazón de este magnífico jardín. A medida que nos adentrábamos más en este lugar de otro mundo, comencé a escuchar algo extraordinario, música. Pero no era el tipo de música al que estaba acostumbrada. Sentía como si cada elemento de la naturaleza estuviera vivo con su propia melodía. El aire mismo parecía zumbar con energía vibratoria. Las hojas de los árboles, cada una balanceándose suavemente con la brisa, tenían una vibración propia, un zumbido suave y susurrante que se sumaba al coro de sonidos. La hierba bajo nuestros pies cantaba con una resonancia tranquila, su vibración única, como si fuera parte de una sinfonía. Cerca de allí, un arroyo serpenteaba por el jardín, sus aguas brillaban a la luz del sol como 1.000.000 de diamantes esparcidos por su superficie. A medida que el agua fluía sobre las rocas lisas, también tenía su propio ritmo, una vibración suave pero distintiva. Las rocas, sólidas y atemporales, latían con una energía tranquila que se mezclaba armoniosamente con la corriente. Los árboles, con sus troncos imponentes y hojas susurrantes, añadían sus propias notas a la música, cada una de ellas contribuía al canto de este lugar sagrado. Incluso los pájaros, cuyos cantos llenaban el aire, tenían su propia esencia vibratoria única, un zumbido suave y melodioso que se mezclaba a la perfección con todo lo demás.
y luego estaban los colores. Cada tono, cada sombra, parecía vibrar con vida, con su propia frecuencia distintiva. Era como si todo el mundo que nos rodeaba estuviera vivo, cantando en armonía. Cuando todas estas vibraciones se unían, cada hoja, cada piedra, cada gota de agua, cada nota musical, creaban un sonido diferente a todo lo que había oído antes. Era una sinfonía, una orquesta de la vida misma, con instrumentos de cuerda, tambores y trompetas que se unían en un coro perfecto. La belleza de todo aquello era indescriptible, la música tan pura y armoniosa que parecía que todo el universo ofrecía sus alabanzas a Dios. Mientras seguíamos caminando, con mis hermanos a mi lado y la presencia amorosa envolviéndonos, sentí que formábamos parte de esta gran orquesta divina. Fue un momento de perfecta unidad, todo en el jardín, todo en el universo, vibrando juntos en perfecta armonía, una celebración del amor, la vida y la conexión eterna que nos une a todos. Fue solo cuando mis hermanos me dijeron que había muerto que entendí realmente lo que había sucedido. Antes de ese momento, no tenía ni idea. La comprensión llegó como una suave revelación, y cuando me la compartieron, me sorprendí por la calma. Si esto es la muerte, pensé, puedo manejarlo. Esto está bien. Era como si el miedo y la incertidumbre que suelen acompañar a la muerte no se aplicaran a esta experiencia. Fue una aceptación pacífica. Mientras miraba a mi alrededor, vi gente caminando, moviéndose con un sentido de propósito y gracia. Mis hermanos también estaban allí, su presencia era tranquilizadora. Todos parecían estar radiantes, irradiando una energía que era a la vez calmante y edificante. No pude evitar maravillarme de lo vibrantes que se veían todos. La belleza de todo eso me hizo detenerme y pensar, bien, si estoy realmente muerta, ¿aún tengo un cuerpo? Curiosa, me miré a mí misma. Para mi sorpresa, allí estaba yo, mi cuerpo todavía estaba muy presente. Mi cabello colgaba suavemente frente a mí y podía ver mi ropa claramente. Incluso podía sentir la hierba suave bajo mis pies, su textura fresca me conectaba con esta nueva y extraña realidad. Era como si mis sentidos se hubieran agudizado, permitiéndome experimentar todo con una claridad y una riqueza que nunca antes había conocido. Estaba tan consciente de mi entorno, como si el mundo entero se hubiera nítido. Era como una mejor versión de mí misma, brillando con la misma luz vibrante que rodeaba a todos los demás. En ese momento, no me sentí cohibida en absoluto. No me preocupaba por mi cabello, mi ropa, mi maquillaje ni ninguna de las cosas que antes me importaban tanto. Todas esas preocupaciones simplemente se desvanecieron. En cambio, me sentí envuelta en una profunda sensación de amor, amor puro e incondicional. Me sentí aceptada, en paz y contenta de una manera que estaba más allá de todo lo que había conocido en la vida. No había necesidad de esforzarme por nada ni de arreglar nada. Era una sensación de aceptación total, de ser amada de una manera que trascendía todo lo que había experimentado en la tierra. A lo lejos, vi una ciudad hermosa y resplandeciente, lo que solo puedo describir como una ciudad gloriosa. Parecía casi de otro mundo, con sus relucientes muros dorados rodeándola. La ciudad parecía lejana, pero podía verla con una claridad increíble, como si estuviera de pie dentro de sus muros, experimentándola de cerca. Los detalles eran tan vívidos, tan precisos, como si pudiera ver cada ladrillo, cada ventana, a kilómetros de distancia. También pude distinguir los edificios de las afueras de la ciudad. Uno en particular me llamó la atención, parecía un hospital espiritual, un lugar para aquellos que, como yo, habían fallecido de repente, sin ningún conocimiento de lo que acababa de suceder. Me di cuenta de que algunas personas podrían haber fallecido tan rápido como yo, sin darse cuenta de su transición, sin nadie que las guiara a través del proceso. Podrían estar confundidas o asustadas, sin entender lo que había sucedido. Pero aquí, en este lugar tranquilo, comprendí que serían cuidadas. Serían guiadas con delicadeza, tal como lo había sido yo, por mentores y maestros que las ayudarían a comprender su nueva realidad.
Estos seres compasivos los ayudarían a tomar conciencia de lo que les había sucedido y los ayudarían a adaptarse a esta nueva existencia. Era un lugar de sanación, un refugio para las almas perdidas y confundidas, donde se les podía decir con dulzura: ahora estás aquí, has cruzado al otro lado y estamos aquí para ayudarte. El cielo es un lugar de tanta dulzura, un reino que se siente sereno y profundamente amoroso. Uno de los primeros lugares que vi estaba lleno de niños y bebés, un área tan grande que era casi inimaginable. Parecía algo así como un mundo de sueños, un enorme patio de juegos donde niños de todas las edades corrían, saltaban, se columpiaban y jugaban. No había límites para su alegría o energía. Eran libres de hacer lo que sus corazones desearan, desde los juegos más simples hasta las aventuras más complejas. A donde quiera que miraras, había niños, riendo y viviendo en pura felicidad. Y no eran solo los niños, también había adultos alrededor, personas que parecían ser parte del mundo de los niños, cuidándolos, guiándolos, pero sin sensación de preocupación o estrés. Era un lugar hermoso y armonioso donde abundaban el amor y el cuidado. Me quedó claro que estos niños, aunque eran físicamente activos, también estaban creciendo espiritualmente. Aprendí que en el cielo, los niños crecen hasta cierta edad, no solo físicamente sino espiritualmente. Una vez que alcanzan un punto de madurez, pasan al crecimiento espiritual. Había una profunda sensación de paz al saber que estos niños estaban seguros, amados y cuidados de una manera que trascendía cualquier experiencia terrenal. También aprendí que cuando las personas mayores mueren, regresan a un estado juvenil. Todas las personas que conocí en el cielo parecían tener entre 25 y 35 años, jóvenes, fuertes, vibrantes y radiantes de salud. Era como si los años de envejecimiento terrenal no tuvieran cabida aquí. Todos exudaban una belleza eterna y no había sensación de enfermedad o fragilidad. Todos se veían saludables, radiantes y llenos de vida. Era un lugar donde la edad no importaba, solo la vitalidad y la alegría. Mis hermanos me llevaron a un magnífico salón de banquetes, un espacio elegante y acogedor. Había comida, pero no era necesaria para el sustento, la comida en el cielo existía para traer alegría y celebración. Al igual que en la tierra, la gente se reunía alrededor de la comida en compañía de amigos y seres queridos, pero aquí, no se trataba de una necesidad, se trataba de la alegría de compartir. El ambiente estaba lleno de risas, conversaciones y el sonido de la música. Vi gente vestida con hermosos atuendos, muchos de ellos con vestidos formales, y había un piano situado en la esquina, con alguien tocando música suave y edificante. Toda la escena parecía una gran celebración, una reunión formal, tal vez, pero que estaba llena de amor y calidez. La habitación estaba adornada con flores y velas, cada detalle se sumaba a la belleza del momento. Mientras estábamos en la puerta, sentí un deseo inmenso de participar, de ser parte de la alegría en esa habitación. Pensé, quiero entrar. Esto es genial. Se sentía como algo familiar, pero infinitamente mejor. Había una cualidad terrenal en ello, sí, pero también era más vibrante, más hermoso, más satisfactorio en todos los sentidos. La experiencia de estar allí era como un sueño hecho realidad, una celebración de la vida en todas sus formas más puras. Después de un rato, mis hermanos me llevaron a través del jardín, y fue entonces cuando llegó el momento de hacer un repaso de mi vida. Mientras caminábamos, todo a mi alrededor pareció desdibujarse por un momento. Era como si estuviera absorbiendo la belleza y la paz del jardín al mismo tiempo. Y luego, en medio de ese paisaje sereno, me encontré de pie, inmóvil, con mis dos hermanos y la presencia amorosa detrás de mí. De repente, apareció una pantalla ante mí, como una cortina que descendía suavemente, y sobre ella comencé a ver cómo se desarrollaba mi vida. Era como si estuviera viendo una película en blanco y negro, cada escena de mi vida se repetía ante mí, desde el momento en que nací hasta el momento en que fallecí en la escalera trasera de mi casa. Las escenas se desarrollaban con vívidos detalles, pero no sentí ningún juicio, solo una profunda sensación de comprensión. Allí estaba cada momento de mi vida, cada alegría,
cada lucha, cada relación, y lo vi todo con una claridad que nunca antes había tenido. No era solo un recuento de eventos, sino una comprensión profunda del significado detrás de ellos. El tiempo en el cielo parecía extenderse eternamente. Aunque podría haber estado allí solo unos minutos, parecía como si hubiera estado allí durante semanas. La experiencia fue tan inmersiva y atemporal que perdí la noción de conceptos terrenales como minutos y horas. Estaba absorta en ver mi vida desarrollarse ante mí en la pantalla, viendo cada momento desde mi infancia hasta mi adultez, pero no sentí la necesidad de juzgarme. Allí estaba yo, como bebé, adolescente y adulta, cada etapa de mi vida pasando, pero lo observé todo con una sensación de desapego pacífico. No critiqué mis acciones pasadas ni deseé haber hecho las cosas de manera diferente. Simplemente observé, y cuando terminó, no sentí nada más que amor. No hubo arrepentimiento, ni vergüenza, solo una profunda sensación de aceptación. En un momento dado, un grupo de personas se reunió a mi alrededor y me apoyaron. Eran de diferentes épocas y lugares, algunas mujeres llevaban vestidos hermosos y vaporosos, mientras que algunos de los hombres llevaban trajes antiguos y otros vestían ropa más contemporánea. No reconocí a ninguno de ellos, pero su presencia me resultó cálida y familiar. Me sonrieron, irradiando amor y bondad, y su energía era muy reconfortante. No había juicio en sus ojos, ninguna expectativa. Parecía que solo estaban allí para ofrecer su amor y apoyo, sin condiciones. Fue en ese momento que me di cuenta de algo increíblemente importante, la presencia que había estado conmigo, la fuerza amorosa detrás de todo, era Dios. Y Dios no me estaba juzgando. Ninguno de estos seres, ni las personas que me rodeaban, ni la presencia en sí, tenían sentido del juicio. No me exigían cuentas por mis errores o fracasos. Simplemente me amaban, incondicionalmente, como era. Sentí una ola de alivio que me invadió. La carga de autocrítica que había llevado a lo largo de la vida se desvaneció. Me liberé del peso del juicio. Fue entonces cuando oí una voz masculina clara y tranquila, que decía, lo que pongas en el universo volverá a ti. Al principio, no entendí del todo el significado de esas palabras. Permanecían en mi mente y pensé, nunca había oído algo así. Era una afirmación profunda, pero en ese momento no entendía bien su significado. No estaba segura de si esa era la lección que debía sacar de mi revisión de vida, pero sabía que era algo importante. Mientras meditaba sobre esas palabras, comencé a experimentar algo aún más profundo. Era como si estuviera conectada a una fuente infinita de conocimiento, como si me estuvieran infundiendo directamente una vía intravenosa divina y masiva de comprensión. Sentí una abrumadora avalancha de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo hacer. Era como si los misterios del universo se me estuvieran revelando de golpe. Me invadió una maravillosa sensación de claridad, comprendiendo cosas que nunca habría podido comprender en la Tierra. Cada pregunta, cada duda, fue respondida en un instante. Fue una sensación de felicidad pura, saber que todo lo que alguna vez me había preguntado tenía una respuesta simple y perfecta. Una de las revelaciones más importantes que tuve durante este momento de iluminación fue acerca de Dios. Aprendí que Dios no era complicado. Nosotros, como humanos, somos los que lo complicamos, tejiendo capas de confusión y malentendidos alrededor de lo divino. Pero en verdad, Dios es simple. Dios es amor puro. Él no tiene forma, no tiene género, es un espíritu que trasciende todos los conceptos humanos. Fue como si el velo de los conceptos erróneos terrenales se hubiera levantado y vi a Dios como realmente es, amor en su forma más pura e incondicional. En la presencia de Dios, aprendí una verdad profunda, Él es el creador de todo. Si Él elige tomar, puede hacerlo, porque tiene el poder sobre toda la creación. Si Él desea formar, tiene la autoridad para hacerlo, y de hecho lo hizo. Se me concedió el increíble privilegio de ver a Jesús, un momento que quedará grabado para siempre en mi corazón.
Él emergió de un bosque y vino directamente hacia mí, irradiando paz y amor. Me guió a través del bosque, guiándome hacia un valle sereno, donde había un tronco caído en el suelo. Me senté en el tronco y, cuando lo hice, Jesús se alejó en silencio. Y luego, como por orden divina, miré hacia arriba y vi a un hombre sentado al otro extremo del tronco. Al instante, supe que era Dios. La sensación que me invadió fue inconfundible, era la misma presencia abrumadora y amorosa que había sentido antes, pero ahora era más directa, más personal. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? Su voz era suave, pero la pregunta tenía un gran peso. Al principio, me quedé desconcertada y no entendí. ¿Qué? Pregunté, con la confusión cruzando mi mente. Nuevamente, repitió la pregunta, esta vez con un dejo de calidez en su tono, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? La pregunta quedó en el aire y me encontré insegura de cómo responder. Me pareció una pregunta muy íntima, casi abrumadora. ¿Qué podía decir? ¿Qué me estaba pidiendo? Él sonrió amablemente y dijo, bueno, ven conmigo. Así que nos levantamos juntos y caminamos más adentro del valle boscoso. El aire que nos rodeaba se sentía vivo con una energía pacífica, y a medida que nos adentrábamos más, llegamos a un hermoso claro. El espacio pareció abrirse ante nosotros y, con un movimiento elegante, él agitó la mano hacia el cielo. En un instante, los cielos se abrieron, revelando la inmensidad del universo. Me quedé desconcertada. Había estrellas, planetas, gases, una extensión infinita de maravillas cósmicas. Era tan inmenso que me sentí pequeña y, sin embargo, completamente envuelta por él. Pero incluso con la inmensidad del universo ante mí, había una quietud inquietante. Era solo espacio, sin gente, sin edificios, sin distracciones, solo la gran y tranquila belleza de la creación. En ese momento, sentí el peso de su pregunta, si es todo eso y solo tú y yo, me volví hacia él, contemplando la enormidad del universo, y entonces no pude evitar expresar mis pensamientos. Le dije, con una sonrisa, después de los primeros 10 minutos, no te agradaré debido a todas mis preguntas y mi parloteo. Simplemente no te agradaré. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, sentí una mezcla de vergüenza y humor. Pero antes de que pudiera registrar mi timidez, Dios echó la cabeza hacia atrás y se rió de verdad. Su risa era ligera y alegre, y sus ojos brillaban con una energía que era a la vez pura y profundamente contagiosa. Fue una risa que llenó el espacio de calidez y comprensión, y en ese momento, me di cuenta de lo ridícula que debía haber sonado. Atrapada en el momento, yo también comencé a reírme de mí misma. ¡Qué tonta!, pensé, ¿quién dice eso? Fue como si su risa hubiera desatado algo dentro de mí, y no pude evitar unirme a él, riéndome de mi propio comentario tonto. La conexión que compartimos en ese momento fue tan real, tan genuina. Me sentí completamente a gusto, y me quedó claro que no se trataba de perfección o de tener todas las respuestas correctas, se trataba de estar abierto, ser yo mismo y compartir la alegría de la presencia divina. Regresamos al tronco y nos sentamos una vez más. Dios se volvió hacia mí y me hizo la misma pregunta de nuevo, con su voz tranquila pero llena de significado, ¿qué harías si fuéramos solo tú y yo? Mientras estaba sentado allí, observando el entorno, mi mirada se posó en un magnífico y antiguo roble frente a mí. El árbol estaba vivo de una manera tan tangible. Me encontré estudiando la textura de su corteza, maravillándome de la forma en que las raíces se hundían profundamente en el suelo, extrayendo nutrientes que nutrían a todo el árbol. Era como si pudiera ver la fuerza vital fluyendo a través del árbol, cómo alimentaba sus ramas y cómo cada hoja desempeñaba un papel vital en el sostenimiento de todo el ecosistema. Las hojas, a su vez, filtraban el aire, dándonos el oxígeno que respirábamos. Me impactó con tanta claridad que cada parte de este árbol tenía un propósito. Estaba interconectado con todo lo que lo rodeaba, su vida, el aire, la tierra, todo entrelazado en un hermoso ciclo de nutrición y crecimiento.
Nada en este mundo, parecía, era un error. Todo tenía su lugar y todo dependía de todo lo demás. Me volví hacia Dios, profundamente conmovida por esta comprensión. Dios, dije, tú creaste este árbol. Estás en este árbol, y cuando veo este árbol, te veo a ti. Una sonrisa se extendió por su rostro y respondió con dulzura, sí, es cierto. La comprensión se profundizó en mi corazón y mis pensamientos comenzaron a dirigirse a las personas que amaba. Dios, tú creaste a mis padres, continué, estás en mis padres. Así que, cuando veo a mis padres, te veo a ti. Nuevamente, él afirmó, sí, es cierto. Entonces, mientras pensaba en mis hijos, dije las mismas palabras, y una vez más, él respondió con amorosa afirmación, sí, es cierto. Pero entonces, un nuevo pensamiento me vino a la mente, uno que había estado rondando en mi corazón por mucho tiempo. Pensé en alguien que me había causado un profundo dolor en mi vida. Alguien que me había lastimado de maneras que no podía olvidar fácilmente. Vacilante, hablé, Dios, hay personas en este mundo que lastiman a otras personas, y no me agradan mucho. Pero tú las creaste y estás en ellas. Por eso, cuando las miro, te veo a ti. Su respuesta fue simple pero profunda, es cierto. Fue entonces cuando él me hizo una pregunta que cambiaría mi comprensión aún más. Tengo una pregunta para ti, dijo. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Al principio, mi mente se quedó en blanco. Mi pensamiento inicial fue fugaz, casi autocrítico, no mucho. Enseguida me di cuenta de lo indigna que sonaba esa respuesta, especialmente cuando se refería al creador del universo. ¿Cómo podía decir algo tan desdeñoso sobre la vida que él había creado? Pero en el silencio de ese momento, mientras reflexionaba, supe que la respuesta tenía que ser algo más profundo, algo verdadero. Recordé lo que había dicho sobre el árbol, mis padres, mis hijos e incluso las personas que me habían hecho daño. Y entonces, con un corazón lleno de humildad, dije, bueno, Dios, tú me creaste. Estás en mí. Por eso, cuando me miro al espejo, te veo a ti. La expresión de Dios se suavizó con una profunda alegría y dijo, sí, es cierto. Fue una respuesta sencilla, pero resonó en mí de una manera que nunca había previsto. La belleza de ese momento, de reconocer que la presencia de Dios reside en cada aspecto de la creación, incluida yo misma, superó todo lo que podría haber imaginado. Fue un momento de profunda conexión, no solo con Dios sino con todo ser viviente que me rodeaba. Y comprendí, por primera vez, que el amor de Dios está en todos nosotros, en cada forma y en cada ser. Lo que Dios me transmitió durante esa experiencia fue increíblemente profundo. Dijo, yo no cometo errores. No hago basura. No eres lo que todos te dicen que eres. Eres lo que yo te digo que eres. Eres hermosa. Durante gran parte de mi vida adulta, había interiorizado palabras duras sobre mí misma, fea, estúpida, inútil, cosas que la gente me había dicho y que yo creía que eran ciertas. Me había caído un rayo no una, sino 4 veces, y fue el último rayo el que me había quitado la vida. En retrospectiva, comencé a entenderlo como la manera en que Dios intentaba llamar mi atención, tratando de decirme, oye, estoy tratando de hablar contigo. Él me estaba hablando a través de cada señal, cada giro de los acontecimientos, pero yo lo había ignorado. Entonces, él siguió amplificando el mensaje hasta que estuve ante él en su presencia, finalmente lista para escuchar su verdad. Entonces Dios compartió algo profundamente transformador. La belleza no está aquí afuera, dijo. No somos nuestros cuerpos físicos. Somos lo que está aquí adentro, y esa parte de ti es eterna. Esta forma física no es eterna, y el cuerpo de todo se desvanecerá. Pero quienes realmente somos, la esencia de nuestro ser, no está ligada al cuerpo. Estas palabras cambiaron por completo mi comprensión de la autoestima.
Había pasado gran parte de mi vida juzgándome a mí misma a través de una lente física, tratando de ajustarme a las expectativas externas, pero Dios me estaba diciendo que la apariencia física, esos aspectos fugaces de la identidad, no es lo que realmente importa. Lo que importa es el ser interior, la parte de nosotros que dura para siempre, más allá de la naturaleza temporal del cuerpo. Continuó diciéndome, no escuches a esa gente. No escuches al mundo. Escúchame a mí. Mi opinión es lo que importa, no la de los demás. En ese momento, me sentí libre de las cadenas del autojuicio negativo que me habían tenido cautiva durante tanto tiempo. Comprendí que me habían definido las opiniones de los demás, pero esas opiniones no eran la verdad de quién era yo. El amor y la afirmación de Dios eran la única verdad que importaba. Más tarde, durante mi experiencia cercana a la muerte, me estaban operando de una obstrucción intestinal. Había aspirado con el tubo de respiración y fue entonces cuando dejé mi cuerpo. Me encontré flotando sobre la mesa de operaciones, observando a los médicos y enfermeras. Al principio, me horroricé. Era como si no quisiera presenciar lo que le estaba sucediendo a mi ser físico, pero podía ver todo con un extraño desapego. Me alejé de la mesa y floté hacia la esquina de la habitación, donde sentí que estaba sentada en una silla, observando desde la distancia. Sobre mí había una extraña forma que se arremolinaba en el techo, y sin pensarlo mucho, simplemente me moví hacia arriba a través de ella. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie frente a una enorme pared dorada. Esta pared no se parecía a nada que pudiera describir, era imponente, de oro puro, hecha de gruesos bloques de cemento apilados uno sobre otro. Era impenetrable, no había forma de atravesarla. Intenté saltar, pero era imposible escalarla. Entonces, me di cuenta de algo, no necesitaba escalarla. Necesitaba moverme unos pocos pies hacia la izquierda. Allí, vi que las puertas estaban abiertas. La simplicidad de la solución me sorprendió, era como si el camino hubiera estado allí todo el tiempo, esperando que lo viera. En el momento en que lo reconocí, supe que estaba en el umbral de algo más allá de mi comprensión, y fue entonces cuando sentí la plenitud de la presencia y la paz de Dios. Mientras estaba de pie frente a la pared dorada, mirando hacia el prado, pude escuchar los sonidos de una celebración. Había música, voces que hablaban y el tintineo de los platos, como si se estuvieran realizando los preparativos para una fiesta. Frente a mí se extendía un prado, lleno de hierbas altas y flores silvestres vibrantes. Las flores eran impresionantes, cada una brillaba a su manera. El cielo era de un tono azul perfecto y, aunque no veía el sol, parecía como si la luz viniera de todas partes, llenando el espacio de calidez y resplandor. Toda la escena era impresionante y la sensación de amor y paz era abrumadora, aunque se sentía un poco diferente esta vez, ya que ya no tenía a ese ser conmigo. Aún así, sabía que esa presencia todavía estaba allí, rodeándome. Mientras estaba allí, sentí un empujón a mis pies, un pequeño cachorro beagle marrón y blanco, saltando y moviendo la cola, ansioso por jugar. Me arrodillé para acariciarlo, frotando su barriga mientras saltaba alegremente a mi alrededor. Cada vez que intentaba ponerme de pie, saltaba de nuevo, pidiendo más atención. Me quedé allí, arrodillada y jugando, sintiendo la alegría del momento. Mientras jugaba con el cachorro, miré a través del prado y vi el jardín en el que había estado antes. Estaba lleno de gente, familias que salían del jardín y cientos de ellas entraban en el prado. Entre la multitud, dos jóvenes de Oriente Medio se destacaron para mí. Iban vestidos con largas túnicas blancas y ropa sobre sus cabezas. Parecían estar hablando y riendo entre ellos, irradiando felicidad. Lo que me llamó la atención fue que cada persona que vi tenía un ángel caminando detrás de ellos. Los ángeles eran todos idénticos, altos, iluminados y vestidos con túnicas blancas con fajas azules. Estas figuras angelicales se movían con la gente, y su presencia se sumaba al aura de paz que llenaba el prado. Cuando los dos hombres pasaron a mi lado, no pude evitar notar lo guapos que eran, sonriendo y claramente disfrutando. Entraron en la ciudad,
seguidos por otros. Entonces, pasó un hombre que parecía un trabajador de la construcción o de telefonía de Nueva York. Llevaba un casco, un cinturón de herramientas y un chaleco con herramientas colgando de él. Pasó a mi lado, encaminándose también hacia la ciudad. Había mucha más gente entre la multitud, pero estos individuos parecían destacarse de una manera que me dejó una impresión duradera. Mientras estaba de pie en el prado, noté a un hombre más joven que acompañaba a un caballero mayor. Reconocí al hombre más joven por las fotos que un amigo me había compartido. Era el hijo de un amigo que había fallecido hace años. El joven estaba guiando a su padre hacia la ciudad, y cuando se acercaron a mí, lo miré con asombro y dije, «Oh, Dios mío, te conozco». Me sonrió, tomó suavemente el brazo de su padre y lo llevó a la ciudad. Estaba emocionado de ver a alguien a quien reconocía, y la conexión se sintió tan real. Luego, sin previo aviso, volví a mi cuerpo. Me encontré en recuperación, todavía conectado a una máquina para respirar. El enfermero, un hombre, notó que me estaba moviendo y rápidamente desenganchó la máquina. Me quedé allí, aturdido, pensando, ¿qué acaba de pasar? La experiencia se sintió tan vívida, tan real, y tuve la sensación de que había estado en ese hermoso lugar desde siempre. Los colores, el amor, la paz, todo era tan brillante. Y, en un instante, volví aquí. No fue como si hubiera tenido voz ni voto en el asunto ni hubo discusiones sobre si debía quedarme o irme. Simplemente sucedió y me encontré de nuevo en mi cuerpo, en el hospital. Una vez que regresé a mi habitación después de la recuperación, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de la señora cuyo hijo había visto en el cielo. Resultó que su esposo había fallecido ese día, durante mi cirugía. Me quedé desconcertada y dije en voz alta, lo sé, porque vi a su hijo con él, y fueron juntos a la ciudad. Fue abrumador. No conocía al hombre mayor, pero conocía al hombre más joven y a su madre. La conexión se sintió profunda y profundamente significativa. Más tarde esa noche, mi hija vino a visitarme al hospital. Le conté toda la historia, el hermoso prado, el cachorro y todo lo que había experimentado. Ella escuchó atentamente y luego compartió algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que habían llamado a la policía ese día porque un vecino había golpeado brutalmente a su cachorro Beagle hasta matarlo. El hombre fue arrestado por sus acciones. Sentí una oleada de emoción y pude consolar a mi hija. Le dije que el cachorro Beagle que había visto en el cielo estaba bien, feliz y saltando por todos lados. Estaba lleno de vida, dando vueltas y vueltas. Está bien, le aseguré. No está sufriendo y no recuerda nada de lo que pasó. Está bien. Fue un momento poderoso para ambos, una confirmación de que nuestras mascotas van al cielo, igual que nosotros. Si bien pueden enfrentar sufrimiento en esta vida, ellos también encuentran paz y sanación cuando llegan al otro lado.